Vive la pasión del ciclismo con bicicletas GW, hechas para ganadores. Seguimos en carrera con Kevin Rivera, que ya mira para atrás, y cuando mira para atrás, indicativo de que las fuerzas ya no son las mismas. Ahora ya muy fuerte, que está ya sintiendo los números rojos y siente que el grupo le respira en la nuca. Y aquí Sebastián Henao, que no sé cuántas veces habrá subido por acá entrenando, Narváez en la segunda posición, Iván Sosa. Pero fíjese, Víctor, que del grupo de 70-80, en este momento no hay 20 corredores. No hay 20 corredores porque se seleccionó completamente. Carlos Vives, el invitado especial, como lo dice la placa, un poquito más adelante, dará su primer concepto técnico de lo que está viendo en carrera. Hay un ataque también del Coldeportes Bicicletas Strockman aquí en la vanguardia, que tenemos persiguiendo a un lote más adelante. Sigue el trabajo del Sky incesante. Fíjense cómo Kevin Rivera va a ser alcanzado por el señor Winner Anacona, que viene a un ritmo. Winner Anacona está volando, viene de ser campeón de San Juan y está volando. Y este chiquilín de apenas 20 años, qué futuro, Latinoamérica unida, Carlos. Sí, qué belleza ver estos pelados y la emoción de la gente a su paso es increíble, ¿no? Y verlos a ustedes aquí, para mí este momento es una vaina loca. Oigan, Carlos, a propósito, me parece que Anacona va a servir el de puente, me parece, porque él está lejos en la clasificación general y Nairo de pronto puede necesitar ese enganche. Si llega a Anacona, pues lógicamente va a hacer ese soporte para los últimos 9 kilómetros. A 2 minutos 24 está Winner Anacona. Si eres fanático del Tour Colombia 2.1, conéctate con nosotros a través de la red 4.5G de Claro, la giga red de mayor cobertura en Colombia. Sebastián Henao, Jonathan Narváez. Después viene a continuación el señor Iván Ramírez, el dúo dinámico del Sky. Iván Sosa y el joven maravilla Egan Bernal. Y ya se apartó Froome, y después viene más corredores del Movistar, y estamos en plena ascensión. Los tienen ahí en la mira, los tienen a tiro a los 3 corredores que están persiguiendo a un Kevin Rivera que no se da por vencido, no se da por vencido Kevin Rivera, mucho más adelante. Ahora, expliquémosle a la gente que por medidas de seguridad hay sectores donde usted no va a ver gente, pero es protección que pidió toda la organización para que mucha gente que no pudo llegar hasta los sitios donde va a haber más acceso, pues llegase. De manera que esa es la explicación, para que vean unas zonas ustedes de pronto despobladas, pero hay 400.000 personas hoy en el ascenso de San Diego hasta Las Palmas. Situación de carrera, cabeza de carrera Kevin Rivera, viene Winner Anacona para darle alcance, viene el equipo Movistar al ritmo de grandes vueltas. Por ahora la batalla está así, está expectante, está listo para que arranquen en cualquier momento. Ay, cómo se cruzó ese muchacho. Cuidado, chicos, córranse un poquito, déjenlos pasar, por favor. Ahí viene el equipo Sky, los hombres de negro, tirando del pelotón. Ahí aparece la sombra de Nairo Quintana. ¿Le ven la capa roja como flamea por ahí arriba? Bueno, ese es Nairo Man, el famoso Nairo Man. De Colombia para el mundo. Allá atrás aparece también Lawson Craddock de camiseta rosa. Fíjense, de amarillo es Superman López, que pide agua allí a alguien. No estamos en los últimos 10 kilómetros, ¿no? Sí, y tampoco era un auxiliar de su equipo. Claro. Bueno, habrá que Sancho ver ese tema, pero sí, por ahí no tomó, por ahí se mojó porque tiene calor. No vimos ese detalle. Ya entran en la desesperación porque se vienen los tramos finales. 3 horas 35 de carrera, papá. 8 kilómetros finales. 34 corredores en el grupo, profe. 34. Contando de la forma que mi mamá me enseñó a contar. Y mire usted, sí, señor, cómo Anacona le llegó a Kevin Rivera y cómo esta dupla. No, profe, estos son Anacona y Miguel Flores. Exactamente. Miguel Flores, el otro chico colombiano. Pensé que le había llegado.
William Kevin Flores. No, este es Kevin. Sí. Kevin. ¿Ah, sí? Flores no ha llegado. Ah, bueno. Flores no ha llegado. Qué ritmo el de Winner Anacona, que viene otra vez al estilo San Juan, a 2.24. En San Juan era para el puente, hasta que Nairo le dijo, che Winner, acá hay un parón, y dale, y se quedó como campeón de la vuelta a San Juan. Fíjense, están ahí, están ahí los dos de adelante, los tres del pelotón de atrás, y el grupo, que son 34, dijiste Víctor, como te enseñó a contar la mamá. Un beso grande para la mamá y para la familia de Víctor. ¿Qué sería del ciclismo y de la vida, Carlitos, sin la familia? No, me enseñaron a querer el ciclismo. Mi primera recuerdo fuerte es cuando llegué a Medellín a visitar a mis abuelos, ir a hacer cola en una tienda de blue jeans Caribú para que Cochise me firmara una ficha. Así fue. Claro, Ahí el estaba yo, equipo de Cochise. Vivimos esa emoción. La familia Ángel. Esa emoción muy grande, sí, nunca lo olvidamos. Bueno, Se abre Sebastián Henao, le queda el turno a Jonathan Narváez. Cuando se abra Jonathan Narváez mientras ataca. Harold Tejada. Sí, señor, Harold Tejada. 20 añitos. 20 años, campeón de ruta y campeón de crono sub-23. Y el Sky, que tiene dos hombres por delante de Egan Bernal. Cuando se vendrá el movimiento, algo van a hacer, sí, obvio, que algo van a hacer los muchachos del Sky. 8 kilómetros para la meta. y yo vuelvo y le repito, para mí Miguel Ángel López hoy tiene que hacer Explotó un desastre. Mira, Totalmente reventado, Kevin. explotó Sí. Kevin Rivera. Quedó literalmente detenido Y sobre mira, el asfalto. Mira cómo viene Harold, Mario, que pasó los otros tres que venían, ya los pasó y viene por Winner Anacona. Colombia, tierra de ciclistas. Harold Tejada, corredor huilense. Ahí vemos la reiteración cuando Miguel Ángel López pedía un poquito de agua con desesperación. Por favor, dame un poquito. No va a tomar de ese agua. Otro, no puede, Víctor, tomar agua del público porque puede tornar. Mira, se lo mojó en la cabeza. se mojó la cabeza. Exactamente, ahí está. Quedó bien clarito que se mojó la cabeza. No te dejan en los equipos, Víctor, tomar agua de alguien que no sea de tu equipo. Y como tener precauciones Con lo como que ha pasado. corredor profesional, exactamente. Ay. Va como una moto Winner Anacona, igualito que en San Juan, le tomó el gustito a ganar Winner Anacona, y ahora no mira para atrás, va sólido. Harold Tejada, que viene a su rueda, mientras que allá viene por su rueda, pero Winner nada lo detiene, y acá el equipo Sky le queda a Jonathan Narváez. Cuando explote Jonathan Narváez, o Sosa o Bernal, algo van a proponer. Quedan 8 kilómetros nada más. ¡Qué maravilla! Por favor, cuánto público, Medellín, qué fiesta que nos están regalando, qué fiesta el Tour Colombia, y qué lindo poder verlo acá. Se para Superman López. Atención, Colombia, Cuidado. atención, que arranca Miguel Ángel Superman López. A rueda viene Dani Martínez, a rueda viene Rigo Naitor, el toro de Urrao. Se paró Superman y arrancó, responde Dani Martínez, responde Rigoberto Urán, también Nairo Quintana. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo va este chico? ¿Cómo va Superman López? Ahí va a volar Superman, pero Dani Martínez no le suelta la rueda. Y si sigue, y si llega ahí, Dani Martínez es campeón. Porque no lo veo al líder Julián Alaphilippe. Allá se quedó a Alaphilippe. Sale Nairo. Sale Nairo Man. No es un ciclista, es Nairo Man, y se va Nairo Man. Atención, que está 1 minuto 41. Ahí se cuente. Qué ritmo, Ahí qué se ritmo, cuente. y lo está esperando Winner Anacona, y ahora lo va a llevar, y le dice, bueno, ahora sí, Winner, ayúdame vos. Y Egan que otra. entra. Y Egan Bernal, mira, Winner Anacona, y viene Egan Bernal por su rueda, y ahora Winner va a aplicar el paso, y Nairo que mira, sabe que lo tiene Egan. Y les conviene realmente relevarse porque tanto Bernal, que está buscando la carrera, como Nairo meterse en el podio, pues lógicamente esta va a ser una alianza que seguro Y mira, le da Rigo, rendimiento. y míralo a Rigo trabajando de gregario para Dani Martínez, y Superman López ahí a la expectativa, no vuelve al pelotón. Julián Alaphilippe, igualito que en San Juan. Ahí está, mirá, sí, llegó Julián Alaphilippe, señor. papito, hay que soltarlo, hay que soltarlo al francés. Cuidado. Y te con pregunto Alaphilippe. una cosa, Mario, te lo iba a preguntar hace un rato. Has narrado muchas carreras, grandes vueltas. ¿Alguna con tantos ataques en la montaña así como aquí en Colombia? Jamás. Ahora, No tengo quien recuerdos. rompe el grupo fue Superman. Quien aprovechó fue Nairo. Quien aprovechó también, por supuesto, Egan Bernal.
Y ojo que en cualquier momento Superman vuelve a apretar. Profe, a la inversa de ayer, ayer trabajó el Sky, el beneficiado fue López. Hoy rompió López, el beneficiado es Bernal. Así fue. Estamos a diferencia de ayer, pero por ahora esto recién comienza. Recorre los últimos 5 kilómetros de esta etapa con una Ford Escape. El presente y el futuro. Nairo Quintana charlando con Egan Bernal. Sigue Winner Anacona de atrás. Viene tremendo el trabajo. Es Checho Henao que está cerrando el hueco. Es Checho Henao que está cerrando el hueco. Bueno, no quiero dividir a Colombia, ¿no? Pero son 3 de Boyacá contra 3 países atrás. No, pero bueno. Se queda la Felipe, se queda la Felipe. Juliana Se queda la Felipe. Una cosa, Mario. A mí me da la impresión de que Bernal no pasa al frente. No puede, le estaba diciendo, Nairo, no puedo. Por eso le digo, no, o no tiene. No tiene a Sosa. No, por eso le digo, se o no queda tiene. Narváez. Se queda Narváez. Y ataca Nairo Man otra vez. Y ataca Nairo Man otra vez. Le flamea la caparroca en la espalda. Y va Joven Maravilla. El del antifaz, ¿lo ven? Ahí viene persiguiéndolo. Y Rigoberto Urán, el toro Durrao que quiere salir. Sacame esta foto, por favor. Nairo, Bernal, Rigo, Martínez, Mamita, Colombia. Qué ciclismo que tienen, por favor. Nairo Quintana, que no lo puede soltar de rueda el Joven Maravilla. Egan Bernal. Y atrás, Rigo que está con el overol de Gregario. Por ahora es campeón Dani Martínez. Por ahora es campeón Nairo. Le dice, vamos, Egan. Vamos, sos campeón vos. Yo subo con vos. Claro, Víctor. Mario, y Dani que tiene un maestro, que es Rigoberto Urán, que Rigo le estará diciendo, tranquilo, Yo lo llevo, tienes yo lo tiempo, llevo. tranquilo que yo lo llevo, Y montes lo en este trae. carro que yo lo llevo. Mire, segundo intento de Quintana en menos de 3 kilómetros y vuelve a fallar justamente por eso. No ha habido colaboración de Bernal. Llega nuevamente Rigo, llega Martínez, va a llegar Sosa. 6 colombianos. 6 en este momento. Qué bárbaro. Y mira cómo pasa Rigo. Les echa viento con los dientes apretados el toro de Urrao. El toro de Urrao que viene allí. El público que es una locura, Colombia. Esto me emociona, patrón. ¿Qué es esto, patrón? Estoy nervioso. No se puede creer Mario, lo que estamos viendo. 3 cundinamarqueses, 2 Mira, Rigo se boyacenses, fue. Se fue Rigo con Dani Martínez a rueda. Sí, Víctor, me decías. 3 cundinamarqueses, 2 boyacenses, un antioqueño. Wow. Ahí está. Esa es la raza. En la carrera. Ahí viene Rigoberto Miguel Ángel. que marca el paso y ataca Superman López. Ataca Superman López. Ataca Y se Superman fue. López. Chao. Qué corredor es, por el amor de Dios, lo que es Superman López. Y ahora se van a tener que aliar todos atrás. Egan Bernal, Dani Martínez, Iván Sosa, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, porque si no acá tenemos al campeón del Tour Colombia 2.1. Ni mira para atrás de lo confiado que está. Superman López sabe que ese ritmo, que a ese paso, tiene la carrera en el bolsillo, profe. Quemó 2 cartuchos Nairo consecutivos. Se queda Quemó Dani. uno. Y Rigo. No, y Rigo, ya claro, por Pero Rigo supuesto parece que que le está marcando el paso a Dani. hizo mucho esfuerzo realmente Rigo para tratar de conectar, de tapar el boquete. Pero, mire, el segundo arrancón de Miguel Ángel López Wow. demuestra que en los Llegó últimos Bernal 3 días y le llegó Nairo. Bernal, Nairo y Superman López, los 3 parejitos, mírenlos porque son 3 hombres que van a ser campeones. Algunos ya fue, los otros 2 van a ser campeones de grandes vueltas, sí, este año tal vez. Superman López que vuelve a acelerar el paso. Egan Bernal que se abre, no deja Nairo Quintana, le dice Egan a Sosa, vamos Sosa, vamos papito que vos podés. Y Sosa que no puede, lo trata de esperar Egan Bernal. Qué corredor que Gastó es Egan mucho. Bernal, por favor, esperándolo a Sosa. Se va a frenar, no creo, y se frene para llevarlo, va a seguir el ritmo por la etapa. Acá lo tenemos, sí, mirá, se frenó Egan Bernal para Sosa, a marcarle el paso. Bravo Bernal, bravo Egan, mirá vos cómo lo vienes trayendo. Por favor, lo de Egan Bernal, Mire, Mario, por favor, lo de Egan Bernal. no está Sevilla, no está Contreras, está Mirá Checho. cómo lo trae. Nairo está ascendiendo en este momento a la casilla 9. Está Bernal, no está Grado, no está Rigo, no está Carapaz, no está Sosa Yandel. está a 29, Egan, López a 23. Correcto. Entre los dos son el 1 y el 2. Egan Bernal lo trajo a Iván Sosa.
pero le tiró una soga y le dijo, vení conmigo, dale, yo te llevo, como hizo con Christopher Y Froome con en el Tour de Geraint France, Thomas. y con Geraint Thomas en el Tour Que de los France. puso ahí. Bueno, lo mismo, y Nairo mira para atrás y dice, estos chiquilines, che, estos chiquilines, los mírense, sí, son los jovencitos estos, y me vienen a dar batalla, y Nairo que se le pone rueda, y Superman López, Nairo va por la etapa, Superman López por el título, y Bernal va por todo, va por el Giro, por el Tour, por la Vuelta, es una cosa de loco, lo deja verse, vuelve a parar el pedal de Miguel Ángel Superman López, pero no lo puede soltar de rueda Egan Bernal, que le sobran piernas. En los 3 días que hemos tenido sucesivamente Carlitos, el corredor más fuerte es Superman López. En la etapa plana en Medellín, ayer salió del grupo, descontó y llegó. Y hoy, pues mire usted de nuevo, demostrando que está en un estado realmente excepcional. No sé si está muy adelantado. Miguel ¿no? Ángel es un Está muy auténtico adelantado espectáculo. respecto a la pretemporada, Víctor, ¿o no? Profe, lo que pasa es que cuando uno está joven a esa edad, en enero ya está bien. Claro. bueno. ¿Y ganar en Colombia? Sí, hay que aprovechar. Ganar en Colombia, aquí cualquiera de Solo está tirando, hace 3 kilómetros él solo tira, él solo. Nadie le dio un relevo, mira para atrás Superman López, le va a volver a atacar. Mientras que se desesperan el público, por favor, corran, pero no los toquen. Tengan cuidado, no interfieran el paso. Innecesario, tan cerca. Innecesario, se llegan a tropezar, los choca la moto que va grabando, chicos. Es una locura el público, mostremos el público, esa locura. Sí, pero ir corriendo al costado es peligroso, miren los autos. ¡Ay, mira, mira! Pero te das cuenta, lo tiraron a Nairo. Y a Sosa, viejo. Pero lo vengo diciendo, che. Claro, esto no es nada. Pero por favor, no aprendemos más, viejo. Y somos fanáticos del ciclismo todos. Pero te das cuenta. Y esto fue Claro, y Brasil. con esa grisería, Miguel Ángel no escuchó. No, Claro. no, es increíble, 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 increíble. Egan por ahí le avisa a Miguel Ángel y Miguel Ángel por ahí levanta el pie, no. Egan Bernal se va a frenar, yo no puedo creer. Y lo veníamos diciendo, no corran al lado, es innecesario. Estamos Sí, se mostrando para una Egan. imagen. Se para Mira, sí, Egan sí, pero mira, mira, mira. Mira cómo arruinan una carrera, mira. No, Mira, ¿sabes qué es lo peor? Que este Mira. hombre no iba corriendo, este lo empujaron. mira, sí, mira. Para tomar una foto, ¿cómo le parece? Bueno, Por una foto. increíble. Una selfie que llaman ahora. Egan para esperar a Sosa, mira. Claro. Egan para esperar a Sosa, Nairo que se recuperó también de la caída. La carrera, Miguel Ángel Superman López, que viene a un ritmo, no corras al lado, campeón. Ya está, la foto, no importa. Superman López que viene en la vanguardia y mira para atrás. Mira que se queda, mira vos, casi lo chocan también. Por favor. Por favor. Un detalle, se queda Rigo, se queda con Martínez y por supuesto son los dos grandes damnificados en este momento de la etapa a 3 kilómetros del puerto. A 3 kilómetros del puerto, Superman López trata de sacar la diferencia que requiere para ser campeón de este Tour Colombia 2.1. Bueno. Nunca había visto a la gente tan cerca. Sí, claro. Sí, Pasó lo que necesario. tú siempre has dicho, Mario. No se acerque, córranse, mira, otro choque más. Acaban de atropellar a otra persona más. Por favor, córranse, chicos. Si es que la gente, digamos, Yo los entiendo la docentes, locura, claro, la sí, emoción, la claro. entiendo. Pero también somos fanáticos del ciclismo. ¿Cuántos de ellos Mira, han subido las palmas? quiero Que se te contar. cruce alguien. Mira esto. No, terrible. Es un sufrimiento. Claro, lo que que hacen está falta las sufriendo. motos de la policía que van abriendo el camino, por ejemplo en el Tour, que van pitando y abriendo el camino para que la gente deje el espacio, el túnel para poder pasar. Pero están las motos, lo que pasa es que la gente se vuelve a centrar, se vuelve a cerrar. Bueno, ahora Egan Bernal le pone el paso a Nairo Quintana, ya está, ya pasó. Ojalá que no vuelva a pasar. Nairo Quintana y Iván Sosa por delante, allá adelante. Ahora sí, con las vallas se Sí, va a ver aquí ya no va a un pasar, ciclismo mucho más tranquilo. Miguel Ángel Superman López, señoras y señores, que quiere ser campeón del Tour Colombia 2.1. Está a 23 segundos de una Alaphilippe que hace rato quedó lejos. 15 segundos. 15 segundos. Aquí abuelo de pájaro es lo que ha tomado Miguel Ángel Superman López sobre la tripleta de Sosa, Bernal y Quintana. Después, más atrás, por supuesto, yo creo que a más de un minuto vienen Rigoberto Urán y Dani Martínez damnificados del día. A él lo seguimos, a Superman López, al potencial campeón del Tour Colombia. Mira para atrás, sabe que lo persigue la bestia Egan Bernal, el joven maravilla, Ahora que sí. lo va llevando, le da el pase a Nairo, y que Nairo lo lleva ahora a Superman y abate a Iván Sosa. Ahí va el chiquilín, mira vos cómo va transpirando y pasa él y ataca a Iván Sosa. Y se queda Egan. Se queda Egan que no da más.
digan que no aguantó más. Se va Iván Sosa, que lo tiene que alcanzar a Superman López. Si lo alcanza, quedará el mano a mano por la victoria. Pero necesita que llegue Nairo, porque si llegan los tres juntos, bueno, ahí... 6 segundos. Claro, 6 La segundos bonificación. necesita descontar, profe, y ahí habrá que hacer cuenta de quién terminó mejores puestos. Lo cierto es que Superman López va por el título, lo mira Nairo 2 Quintana. kilómetros. 2 kilómetros todavía Difíciles, quedan para el final. Eternos. Sí, eterno. Hizo, me parece a mí, el gran esfuerzo de su vida, porque era el líder del equipo, hoy Egan Bernal. Lo hizo por este chiquilín, como le dice usted, Iván Ramiro Sosa, y Sosa tendría que llegar, llegando sobre Miguel Ángel López, tendría que ganarle la fracción y la bonificación. Es la única posibilidad. En el último kilómetro de la carrera, los ciclistas pedalean a ultra velocidad. Con el internet de Claro, llévalo en Triple Play. Ay, mamita, lo que es Iván Sosa. Qué corredor que es Iván Sosa. Y lo tiene en la mira, Lo tiene en la mira Superman López. Hay 20 metros. Le tiene que descontar 6 segundos. Sí, le tiene que descontar 3 segundos nada más. Porque si gana por 3 segundos más la bonificación es el campeón. Claro. Así que lo sabe Superman López también. Que se para en pedales. Qué definición de este Tour Colombia, por favor. Entre ellos dos está el título. O es para López o es para Sosa. O es para Sosa o es para López. Primero lo tiene que alcanzar. Falta 1,5 kilómetros. Eterno 1,5 kilómetros, Víctor. Voy a ser atrevido, Mario. ¿Sabes dónde? Si pierde la carrera, la perdieron ayer. El equipo Sky. Claro. Sosa ayer era campeón de la 2.1. Total. Bueno, pero la carrera todavía no termina hasta que termina. Ah, no, esa sí es la frase histórica, querido Mario, hasta que termina, pero le quiero decir, las bonificaciones son las que van a determinar campeón y subcampeón. 10, 6 y 4 segundos para los 3 primeros. El que gane. Superman López le lleva 6 segundos de diferencia a Iván Sosa. Ya lo vio que lo tiene y lo va a esperar. Sabe López que si llega con él gana. Por más que no gane la etapa, es campeón. Si llegan los dos pegados. El tema es que Iván Sosa no le vuelva a atacar y le saque 3 segundos. Para ser campeón, Iván Sosa necesita cruzar la meta con 3 segundos. Y ahora se le va a poner a rueda. Y ahora lo va a llevar Superman López. Y todo esto mirando que Nairo viene por detrás. ¡Qué final, Colombia! ¡Qué final de este Tour Colombia! ¿Quién será el campeón? Final Se de mira, 200 metros. Mira vos. Mira esto. Sorplay, Mira esto. por favor. Sorplay. Esto pasó solo en Colombia, Me Mario. vuelvo loco con esta carrera. Me Sorplay, vuelvo sí, loco con esta carrera, por favor. Esto no lo vi nunca. Me vuelvo loco y se miran. Lo está y se midiendo. analizan. Sí, Lo está señor. midiendo. Claro. Ay, no, Claro. vos no voy yo. Aquí está el título, profe. Claro. Vos no voy yo. No, lo que Toma pasa un es que poquito de agua y Miguel Ángel López. les va a ganar Les va a ganar la etapa. Nairo, sí, La señor. etapa sí. Sí, seguro. Él ganó Nairo. Le ganó Nairo. Nairo Man le empate. Y se le va a Nairo Man. Y puede se para Superman López. Y responde Iván Sosa. Y Nairo Man que llegó. Mamita. Qué final espectacular. Me vuelvo loco con esta carrera. Último kilómetro, señoras y señores. Ahí se define el Tour Colombia. ¿Quién será el campeón? Vámonos para adelante. Se quedó Nairo. Acá está. Superman López que lo vuelve a mirar. Y se mira. Lo tiene medido. Iván Sosa que lo tiene en la rueda. Ya estamos en el último kilómetro. Miren el público a los costados que acompaña. Que no venga un ataque sorpresa de Sosa. No creo que tenga fuerza bien el ataque de Nairo Man por adentro. Cuidado, por favor, señor. le fue. Pasó Nairo Man para Lo la va a trampa y marcar, se claro. fue. Y Nairo Man por la trampa y se fue. Y Nairo Man por Y la viene trampa y se Bernal. fue. Iba llegando el campeonato. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ahora sí tiene ¡Qué que tocar. locura! ¡Qué hermosura! ¡Qué Tiene- belleza! En la pantalla de ESPN 2, de ESPN 3, de ESPN Play, por ESPNBike.com, aquí con un invitado de lujo como Carlos Vives. El final va a ser para Nairo Man. Nairo Man no es un ciclista, Nairo Man. Yo le veo la capa Pero mire, roja, viejo.
Fíjate cómo le flamea la capa roja. No va a ser campeón. No va a ser campeón. Pero la etapa se la lleva Nairo. A Miguel Ángel le interesa que gane la etapa Nairo. Claro, le quita la bonificación al chico Sosa. Claro que sí. Esto lo está calculando todo el Superman. Pero llega Bernal y cuidado que se queda sin bonificación. de Nairo, por primera vez que se le ve una que cambia el rostro. Exactamente. Apláudanlo de pie a Nairoman. Apláudanlo de pie a Nairoman. Apláudanlo de pie a Nairoman en sus casas. El público, todo lo que está ahí se va a llevar la victoria. Pero también hay que estar atentos al segundo lugar. Hay que estar atentos por el segundo puesto. Hay que estar atentos porque se define el título. A ver, profe, el cronómetro, Víctor Pecado. Dale, papá. Prende el cronómetro que va a ganar Nairoman. Se lo lleva la victoria como una moto, Nairoman. Va a ser el vencedor de la etapa final del Tour Colombia y a ver hasta dónde trepa en la general, porque no aparece nadie por detrás. Top 7, top 6. Y se sigue mirando y llegó Bernal. Y está el dúo dinámico del Skybart, Iván Sosa y el joven maravilla Bernal. Y Miguel Ángel López que quiere ser campeón. Señoras y señores, aplaudan, no dejen de aplaudir. Nairoman es el ganador de la etapa y atacó Sosa, pero se defiende. Ay. Superman López va a ser campeón. Nairoman el ganador y Superman López hacia atrás. A ver quién llega segundo. Sosa. El comentador para el campeón. Segundo Sosa. Campeón Superman López. Campeón Superman López. Campeón Superman López. Campeón Superman López. Impresionante carrera. Maravillosa carrera. Sensacional carrera. Gracias Colombia. Gracias Colombia por este Tour Colombia que no me lo olvido nunca más en mi vida. No olvido esta carrera. Una locura, una hermosura, una belleza, por favor. Qué final de etapa. Nairo Quintana ganador. Superman López campeón. Acá llega Rigo y Dani Martínez. Qué final, patrón. Muy emocionante. No, muy emocionante. Déjame mandar un saludo a toda la fanaticada de Santa Marta. Claro, Tú sabes que están allá emocionados también con todo lo que está pasando. No, pero ya ha crecido el amor al ciclismo en nuestra ciudad. Claro. Y fíjese usted, Carlos, a propósito, ya bajando un poco la temperatura, que los buenos sprinters que vienen son todos del Caribe. Soto, Barranquilla, Codex, Montería, y vienen dos más, dicen Hodge, que vienen dos. Eso es maravilloso. Bueno, viene la Filip, Miguel Flores, Alejandro Osorio, Freddy Montaña. 1 minuto 20 van a perder 1.26 en este momento, 1.5 perdió Dani Martínez. Qué bárbaro. No puedo creer la etapa que vivimos. Pero no lo puedo creer la Rodrigo temporada que Contreras. vivimos. No puedo creer lo que fue esta definición. Pero Mario, Impresionante. quedó claro. Impresionante. Estoy de acuerdo con todo. Pero en los dos últimos días y hoy, el día cuando se